Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, depende de cuándo están revisando el material en la plataforma. Buenas tardes para los que están en la sala. Está Gabriela Zamora, está Tania Ortega y esperamos que, bueno, si se vayan agregando algunos otros compañeros para lo que es la materia de imagen y discurso audiovisual. Estas primeras charlas, bueno, son introductorias, parte de lo que es la filosofía de la imagen. Por parte de la filosofía de la imagen es una base epistemológica, un tanto confrontativa desde la metafísica filosófica para ubicar algunos conceptos, nociones de lo que puede ser la imagen, más allá de plantear ya el objeto de estudio visual o es como una base teórica. A veces es un poco complicado porque no siempre tenemos las bases en el bachillerato de una formación filosófica. Depende a veces a cuál área se va cada estudiante, pero bueno, y también dentro de la carrera de comunicación, pues bueno, en el eje del lenguaje por ahí un poco se ha vislumbrado esta dimensión filosófica en la materia de lenguaje, cultura y poder, teoría del discurso, teoría de la significación. Y bueno, en este camino, este derrotero que eh, hemos estado revisando la filosofía de la imagen, sin tratar de hablar de una historia general y resumida de la filosofía que partiría un poco desde los preceptos de los presocráticos, Platón, Aristóteles, la Edad Media, etcétera. Es un poco ir redondeando algunos elementos pertinentes que dan sentido a la parte de la filosofía de la imagen. En esta ocasión, pues vamos a hablar de Immanuel Kant en términos de lo que es la importancia de su concepto de representación y la imaginación. Digo, en las diapositivas, pues bueno, podrán interrumpirme, podrán generar preguntas y respuestas. Obviamente la idea es que esto sea, como siempre, un diálogo, ¿no? No se trata de charlas magistrales. Quizá pueda equivocarme en algunos puntos, pueda a veces dar una interpretación a priori sobre estos elementos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir retomando también que había una especie de confrontación entre los empiristas y los racionalistas, entre la visión de la experiencia y el entendimiento. Y digamos que en esta situación Kant, bueno, enarbola toda una dimensión filosófica compleja que no es fácil, obviamente, de comprender. Esto va a ser una simple introducción desde una perspectiva. Vamos a comenzar ubicando un poco al personaje, ¿no? Kant, siendo alguien que es muy referido tanto en la filosofía postmetafísica o la ruptura de la visión metafísica, también dentro de una comprensión de la ciencia contemporánea, así como en otras disciplinas como la antropología, ¿no? Por así decirlo, tiene una característica Kant, ¿no? Kant, estamos hablando del siglo XVIII, XIX. eh, Él vivió en lo que era Prusia, ¿no? En Königsberg, ¿no? Ahora ya no existe como tal esa región como tal en la parte geopolítica, ¿no? Geográfica, pero es una mezcla de tres regiones, ¿no? Y bueno, Kant era un hijo de un aristócrata local, es el cuarto de 9 hijos, ¿no? Su madre muere muy, muy pronto, cuando él era muy chico, ¿no? Y bueno, pues de algún modo, gracias al oficio de su padre, pues bueno, pudo continuar sus estudios. Entonces, estamos hablando de que también en esa región, dominada por una visión protestante del cristianismo, pues bueno, la visión, la cultura va a estar inmersa en Kant, ¿no? Cabe señalar que Kant nunca salió de su lugar de origen. Es alguien que se dedicó a la filosofía y pues bueno, de algún modo toda esta formación filosófica
converge también con la parte religiosa, en donde, bueno, de algún modo su visión va a estar conectada en algunos puntos. Sin embargo, ya después en la universidad, si bien se decía anecdóticamente que, bueno, como algunas escuelas, universidades, ¿no? Inician siempre con la misa de inicio de cursos, dicen que creo que él no asistía, ¿no? Digamos que, bueno, habría una parte interesante, ¿no? En esa dimensión de su vida, pero bueno, llegó a impartir teología, derecho. Cabe mencionar que eso lo señalamos en las clases anteriores, los filósofos no estaban desligados de conocer otras áreas, como, bueno, Descartes sabía algo de medicina, sabía algo de biología, nada más que ahora no cerramos, ahora cerramos mucho los campos, ¿no? Disciplinarios, ¿no? Pero bueno, en esta dimensión, pues bueno, la filosofía, pues bueno, fue la que fue abordando poco a poco Kant, ¿no? Y bueno, también hay que ubicar un poco el contexto, ¿no? Siglo XVIII, XIX, bueno, en boga, ¿no? Un poco desde la Ilustración, siglo XVII, ¿no? Y luego la parte de la Ilustración, siglo de las luces, ¿no? Hay una conmoción en Europa en donde diversos acontecimientos, la región, se comienza a vislumbrar en una nueva perspectiva del mundo. El filósofo reflexiona constantemente sobre la sociedad también, sobre las diversas regiones del mundo, ¿no? La ciencia, ¿no? Obviamente siglos atrás, la revolución copernicana, luego a través de que pasó por Galileo y Galilei, y luego hasta la parte de Newton, ¿no? Entonces, donde el discurso de la ciencia se va fortaleciendo. Y entonces, obviamente hay rupturas dogmáticas de todas las revoluciones burguesas que acontecen en el mundo, ¿no? Estados Unidos, Francia, y bueno, en Estados Unidos no es una revolución burguesa, sino una independencia, pero se retoman los principios de libertad, justicia, etcétera, de esta emancipación del concepto del hombre, ¿no? En la modernidad, de la visión liberal, veíamos la clase anterior, la parte de algún modo también la parte del liberalismo, cómo está influida ahí también por John Locke, y que, bueno, de algún modo los filósofos ingleses también repercuten mucho esta visión del mundo, ¿no? Pero bueno, de algún modo, Kant va a estar también en un contexto en donde se permite esta discusión sobre el mundo, sobre el ser y sobre el sujeto. Entonces, hay antecedentes básicos en la obra de Kant, ¿no? Para hablar un poco sobre esto que decíamos sobre la Ilustración, Rousseau, los movimientos filosóficos como el racionalismo y el empirismo, ¿no? O sea, ubicando, ¿no? Nuevamente, vale la pena reiterar, racionalismo, Malebranche, Descartes, Spinoza, luego el empirismo por Hume, desde un punto de vista un poco más extremo, el idealismo de Berkeley, pero bueno, entonces va a estar inmerso en esta discusión Kant en una búsqueda de cómo entre esta disputa entre la razón y la experiencia, el conocimiento que tiene el hombre debe de ser sistemático o de algún modo nos encontramos en un constante devenir de conocimiento humano en lo que pragmáticamente, activamente se aplica, ¿no? Sobre el conocimiento. O sea, ahí se verifica, no tanto en la parte de la memoria, como veíamos con el empirismo, ¿no? La parte de la idea, ¿no? O el racionalismo, que debía haber una razón para darle a la existencia a las cosas, sino que para Kant esto es un carácter inmediato de la existencia, ¿no? O sea, pasa inmediatamente por nuestra dimensión consciente y lo aplicamos en la vida cotidiana, no necesariamente hacemos reflexiones filosóficas, es como cuando uno quiere cruzar a la calle, ¿no? No hacemos un análisis exprofeso de una verificación de
distancia por tiempo, la velocidad del auto que va a cruzar y nosotros luego nos cruzamos, etcétera. Entonces, simplemente cruzamos o no, ¿no? O sea, tenemos un carácter pragmático ahí. Y tampoco obedecemos a ver si existe el agua, ¿no? Lo verificamos, ¿no? Entonces, digamos que desde algún modo está introyectado el mundo en la cabeza, ¿no? En la mente, pero ¿cómo es que esta dimensión de la realidad tiene parte, ¿no? Para nosotros, ¿no? Kant plantea que hay límites del conocimiento, ¿no? O sea, por un lado, se vislumbra esta parte de la razón, como una parte independiente de la percepción, que es un poco esta discusión dentro de la dimensión filosófica, a lo mejor racionalista, pero también reconoce que la experiencia puede ser relativa, ¿no? Y en esto, bueno, la pedagogía moderna a veces lo vislumbramos un poco con, eh, por ejemplo, juegos de niños, ¿no? Pedagógicos, ¿no? Más allá de pensar una teoría piagetana, ¿no? Vamos alcanzando el conocimiento parte por parte, ¿no? Por ejemplo, hay niños que, por ejemplo, ubican las formas, ¿no? Primeramente, hay otras que ubican los materiales, las texturas, ¿no? Por ejemplo, cuando te ponen a ordenar cuadritos o lo ordenas por colores, etcétera, un poco puede ser variable, ¿no? Entonces, eh, lo que aquí habla Kant es que, por ejemplo, no damos por hecho un poco la situación de que todo conocimiento de algún modo está a la par, ¿no? Eh, bueno, de algún modo, entonces, aquí lo que entonces comenzamos a vislumbrar es una dimensión científica de la metafísica como si fuera dándose en otras ciencias, ¿no? O sea, anteriormente habíamos visto que la tradición aristotélica, bueno, había una dimensión donde más allá de comprobar el movimiento, etcétera, como la física lo hace, pues, digamos, de algún modo, el filósofo reflexiona mucho sobre la existencia de las cosas. En esta luego tradición posmetafísica, hablando de racionalismo y el empirismo, comienzan a verificar, ¿no? Cómo es que se da esta realidad. Y entonces lo que ubica Kant es que entonces la metafísica la trata de ubicar más en un carácter a la par de otras disciplinas como física, la biología, en términos de que es muy, que hay que quitarnos muchas veces estos dogmas, ¿no? Bueno, para los que se van integrando, les saludo, gracias por su asistencia, ya se agregaron Juan Carlos, y Taisha, ¿no? Bienvenidos, no importa, más vale llegar aquí al encuentro y como un poco lo que estamos vislumbrando aquí es darle continuidad a la discusión filosófica sobre la representación en términos ahora kantianos, ¿no? Dándole continuidad a la parte que veíamos el día jueves por la parte empirista y racionalista, ¿no? Bueno, en ese sentido, bueno, ¿cómo entonces abordamos este carácter capital o de la discusión entre el racionalismo y el empirismo para comprender un poco al objeto, ¿no? O la realidad misma, ¿no? El objeto, o sea, frente a nosotros, ¿no? Cuando nosotros reflexionamos ante la realidad o nos confrontamos la realidad, eh, nosotros somos los que le damos la existencia a le damos sentido, ¿no? A esos objetos, ¿no? Dice por ahí la frase oriental, ¿no? De si hay un árbol que nadie lo escuche realmente y este árbol se cae, hace ruido, ¿no? Entonces, ahí en nuestro carácter existencial, nosotros le damos sentido al objeto en el modo en que conocemos, ¿no? Y aquí hay una distinción un poquito compleja, incluso es como se retoma todavía esa parte ancestral del idealismo platónico al pensar en esa matrix, ¿no? En cómo, por ejemplo, pensar que somos ideas, o qué somos, ¿no? Y entonces cuando pensamos sobre esa existencia, ¿no? Pues más allá de eso, la verificamos en nuestro actuar, ¿no? Entonces,
nosotros como personas somos los que le damos sentido a cuando confrontamos algo, ¿no? Eh, es el sujeto el que permite la representación. Dentro de los elementos de la lógica o del conocimiento, por lo regular se ubican 4 elementos. Esto lo dice Raúl Gutiérrez Sáenz, ¿no? Dice, para que se dé un fenómeno de conocimiento deben de existir 4 elementos. Es un objeto, el cual se verifica hacia nuestra realidad, un sujeto, que es el que va a conocer la realidad, una representación, que es por la cual a veces la lógica se basa, o sea, le dedicamos una palabra, un carácter simbólico a ese, y hay una operación, ¿no? Una operación cognitiva. Esa operación cognitiva, pues por lo regular la psicología es la que lo estudia. Como por ejemplo aprendiste las cosas, como por ejemplo conectaste con un objeto determinado. Dábamos el ejemplo ahorita de, por ejemplo, si los niños a veces organizan sus juguetes por el material, por colores, por formas, etcétera, pues bueno, eso es una forma de cómo nosotros los representamos, ¿no? Pero hay un carácter operativo alrededor de todo ello, ¿no? Bueno, aquí en estas relaciones nos construimos con esa realidad. Y entonces viene esta pregunta interesante, ¿no? O sea, si por ejemplo nos pellizcamos, ¿no? La piel, ¿no? De repente eh, tenemos conceptos complejos, ¿no? O sea, podemos determinar, por ejemplo, un concepto muy fijo, ¿no? Al ubicar, pues, por ejemplo, este, no sé, una pluma, ¿no? Un libro, por ejemplo, ¿no? O sea, esto, pues, por así decirlo, pues, lo puedo hacer tangible, le doy una palabra, ¿no? Y esa palabra determina cosas, ¿no? Algo que ya hemos visto en significación. La palabra fija, ¿no? Un poco de carácter arbitrario de la palabra, ¿no? Pero un poco entre la idea que se encierra dentro de ese concepto, ¿no? O sea, puedo terminar en la mente, ¿no? Existe ese objeto, está fuera de mí, les doy ciertas características. Cuando reflexionamos sobre otro tipo de cosas que a lo mejor pudieran ser sobre nuestra percepción o pensar sobre nuestra propia percepción, si yo me pellizco, ¿no? Y digo, duele, ¿no? O cuando, por ejemplo, yo meto las manos al fuego, ¿no? Hay dolor, ¿no? Pero entonces el dolor tiene una existencia, ese carácter, o sea, existe el dolor, o sea, como tal, o sea, y aquí viene unos grandes problemas de la filosofía, que es la diferencia entre términos y categorías, ¿no? Como los antiguos profesores de filosofía que yo tuve, ¿no? Me decían, bueno, yo le pongo un 10 a la persona que me traiga una fruta a la siguiente sesión, ¿no? Y de repente, pues nos decían, pues, ¿cómo? O sea, ¿nos va a poner 10? Ah, pues sí, 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 sí. Pues y de repente alguien trae, pues yo traje una manzana, ¿no? No, pero yo te pedí una fruta en cuanto tal, en cuanto objeto, ¿no? Ah, ok, pero ¿cómo? O sea, pues, entonces, ¿qué es lo que quieren, no? O sea, no podemos ser tangibles las categorías en términos más que accidentados, o sea, o más bien la sustancia, esa categoría donde agrupamos varias cosas. El dolor, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? El dolor, ¿qué es cuánto tal? O sea, o qué es, y además de ello, ¿no? O sea, el objeto con qué está relacionado, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, con eso percibimos la realidad. Un tema que vamos a ver en la siguiente sesión, que es un poco la jerarquía de los sentidos, pero, o sea, ¿qué es lo que ve? O sea, yo que uso anteojos, ¿no? O sea, ¿qué es realmente la parte que ve, ¿no? O sea, el anteojo, ve mi ojo, o veo la corteza trasera cerebral que determina que existen las cosas, ¿no? Lo mismo que cuando yo me pellizco, ¿no? ¿Qué es lo que duele? ¿Duele la piel o duele las conexiones nerviosas que están conectadas a todo un sistema, ¿no? Y ahí viene toda esta dimensión que buscaba también Descartes, ¿no? De la glándula plurineal, ¿no? Que es ¿dónde está la base, ¿no? La base del alma, ¿no? Y además aquí seguimos con toda una discusión occidental sobre la existencia del ser y el sujeto de esta transición histórica
de la escolástica, ¿no? Del ser cognoscente que se confronta a la realidad. Y entonces aquí entonces lo que Kant, ¿no? Comienza a vislumbrar, digo, hay otros textos antes de la crítica de la razón pura, ¿no? Pero como la estética trascendental, ¿no? En donde se plantea un poco la idea del cronotopo y la relación de tiempo y espacio, en cómo nosotros vislumbramos la dimensión existencial en tiempo y espacio. Pero, por ejemplo, en la crítica de la razón pura, presenta un esquema del conocimiento a partir de dos fuentes. Algo habíamos, y va a retomar aquí las partes empiristas, pero también racionalistas, ¿no? Impresiones sensibles y conocer por medio de esas impresiones sensibles. O sea, las impresiones habíamos visto desde el carácter de Hume, ¿no? Es la actualidad, ¿no? Se da en la existencia, ¿no? Pero estas son las que nos posibilitan, ¿no? O sea, esta experiencia, tener un conocimiento, lo vamos acrecentando, ¿no? Y entonces ahí hay un sentido en donde el cuerpo humano, de algún modo, está vinculado con un acto perceptible natural, o sea, hay una parte en donde nosotros nos vinculamos inmediatamente con el objeto a través de este carácter que es sensible, ¿no? O sea, es como si ya el cuerpo ya estuviera predispuesto a sensibilizarse ante la realidad. Entonces aquí viene intuiciones puras de la sensibilidad. Ya nos estuviéramos conectando con la dimensión práctica del objeto, ¿no? O sea, si yo voy a tocar algo, ya sabemos que hay una predisposición a acercarnos con el objeto a través de las manos, ¿no? Por ejemplo. O si vamos a olfatear, pues ya hay una dirección, hay un carácter que nos acerca, ¿no? Y entonces eso es donde está jugando la sensibilidad, pero hay categorías puras del entendimiento que les vamos a llamar conceptos puros y son libres de toda experiencia. O sea, hay unas cajas, ¿no? En la mente en donde les vamos a depositar ese carácter de la experiencia, ¿no? Y es así como muchas veces en una dimensión aquí explicativa, cuando niños, cuando pasamos un poco la hoja bond, ¿no? Por las manos y a veces nos corta, ¿no? Entonces, ya ubicamos por ahí la categoría, por ejemplo, del dolor, porque a lo mejor ya en algún momento hay una repulsión a otros caracteres de dolor. Dolor y placer a veces son los elementos más básicos, ¿no? Y ya sabemos agrupar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo como de niños, ¿no? Está un niño pequeño como de 8 años, ¿no? Y ve pasar a un perro chihuahua, ¿no? Y le dice a su papá, mira, ahí viene un guau guau, ¿no? Y de repente ve a un Rottweiler, ¿no? Y dice, pues mira, ahí otro guau guau. Y de repente pasa este, pues, un gato, ¿no? Y le dice, ahí va un miau miau, ¿no? Pero luego pasa otro gato con otro tipo de colorido, ¿no? Y dice, es un miau miau. Entonces puedes separar en estas categorías puras, conceptos puros, su experiencia, ¿no? O sea, entonces aquí vamos depositando en cajas, ¿no? O en una especie de elementos conceptuales, cómo es la realidad, ¿no? Y entonces aquí hay una parte, se vincula a través de este acto del armonizar esta gran disputa entre la parte empirista que tendría que ver con la sensibilidad, que sería la del entendimiento. Entonces, estamos predispuestos a aceptar o generar conceptos. Y por el otro lado, estamos vinculados con la experiencia. Entonces, esta cuestión lo va a vincular precisamente con la idea del objeto, la cosa en sí, las cosas en sí o lo que es el número. O sea, el objeto puro no, como tal, no es puro en esa parte que se dimensiona fuera del sujeto. O sea, tiene que haber un sujeto que lo tenga que lo deba de impresionar en su mente, ¿no? Y entonces aquí viene algo interesante, porque algunas de las filosofías orientales, por ejemplo el budismo, ¿no?
Por ejemplo, a veces someten en esta elementos de concentración y meditación sobre cómo es la realidad, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, tiene que ver toda esta filosofía, por ejemplo, incluso la del deseo, ¿no? Donde la mente es la que construye si tienes dolor o no, ¿no? Por ahí un poquito, no sé si han escuchado ahorita con la cuestión del coronavirus, ¿no? Ahorita hay mucha fake news, ¿no? En los WhatsApp, ¿no? Y en los WhatsApp parece que la construcción de la realidad, este, resulta mediadora, ¿no? De toda nuestra experiencia. Como que estamos predispuestos a aceptar ciertos contenidos. De repente nos llega una noticia en donde no tengas miedo, el coronavirus es un invento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque si tienes miedo vas a bajar tus defensas, etcétera, ¿no? Por ahí hay una idea interesante, ¿no? En donde más allá del carácter de la fake news, nosotros construimos, ¿no? La idea de la realidad del miedo. O sea, el miedo nos convoca a estar en un estado anímico y en esa dimensión de la realidad yo la voy a ver así. Y así, por ejemplo, es muchas veces como la psicología a veces trabaja, ¿no? Por ejemplo, hay visiones a lo mejor más modernas, ¿no? Teorías de la personalidad, por ejemplo, la teoría freudiana, ¿no? Establece tres tipos de personalidad, donde, por ejemplo, está el neurótico, ¿no? Donde culpas a la realidad porque no eres feliz, etcétera. El principio de realidad te sobaja, ¿no? No puedes con él, ¿no? Y entonces de repente está el caso en donde de repente está el obsesivo compulsivo, ¿no? Arregla sus cosas, tiene todos sus cuadritos, etcétera, ¿no? Y le molesta que le pongan en desorden un lápiz, etcétera, ¿no? Su personaje es así. Luego está el perverso, ¿no? Etcétera, que es una personalidad que no tiene culpas, ¿no? Puede incluso matar, etcétera. O sea, ahí está el asesino serial. Pero bueno, más o menos estos cajones más o menos van determinando que, bueno, de acuerdo al comportamiento de los 8 años, ¿no? Más o menos se fue comportando así. Hay otras teorías luego más complejas, como la de Erickson, ¿no? Que luego va por septenios o octenios, ¿no? O más o menos o ciertas etapas, ¿no? A la adolescencia, etcétera, ¿no? La juventud, la adultez, luego ser anciano, etcétera, ¿no? Y hay comportamientos distintos, ¿no? En diversidad de la vida, ¿no? Y uno como que a veces se predispone, ¿no? Incluso a cómo va a vivir la existencia, ¿no? O sea, cómo ustedes, por ejemplo, tratan de vivir la existencia, ¿no? En esta situación, ¿no? O sea, como que uno está predispuesto incluso antes de llegar al hecho, ya tiene la idea en la mente de cómo, por ejemplo, actuar, ¿no? Si te invitan a una fiesta, pues obviamente no vas a tener el mismo comportamiento que en una clase, ¿no? Si vas a una clase no vas a tener el comportamiento de una fiesta, ¿no? Bueno, hay gente que a lo mejor sí lo hace, ¿no? Pero se tiene que moderar ante la heteroidentificación, ¿no? O por ejemplo, ¿no? En una clase del sábado, ¿no? Yo mencionaba procesos de heteroidentificación, ¿no? Por ejemplo, yo puedo autoidentificarme como caballero Jedi, ¿no? Y dices, pues, sí, pues muy chido por ti, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues, para mí tú eres un ciudadano, ¿no? Pero en mi autoidentificación puedo decir, no, pues yo soy un caballero Jedi, pues, es mi construcción, ¿no? Y de ahí, pues, el problema, ¿no? Ahí determinaría un poco la teoría de Durkheim, ¿no? Durkheim que trabaja con las representaciones sociales, ¿no? Desde una perspectiva lógica, que aquella persona que sale de la realidad, de su comportamiento, se le tilda de loca, ¿no? Porque su ubicación mental en su entendimiento rompe, ¿no? Rompe con una distinción de este carácter eh, concreto, ¿no? Entonces, esas personas padecen anomia social. Y entonces muchas veces cuando alguien quiere dar rupturas, ¿no? Pues es que el partido, ¿no? Entonces nosotros vinculamos una parte de la realidad, ¿no? Con nuestra manera de entender el mundo
entonces nuestra sensibilidad es a priori, ¿no? Le damos un sentido, le damos un orden a una caja y entonces en esa caja es la parte a priorística, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor estoy pensando, por ejemplo, en algún platillo, pues a lo mejor diferente en una comida extraña, ¿no? Ah, bueno, pues una sopa de murciélago, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que sabrá una sopa de murciélago, ¿no? No sabes a qué, digo, ahorita incluso la fobia puede ser una manera de conceptualizar a priori ese objeto, ¿no? Y bueno, no quiero sopa de murciélago, ¿no? Aunque me la traiga en charola de plata, es mi crush, ¿no? Entonces, no quiero, ¿no? O puedes pensar, bueno, ¿a qué puede saber una sopa de ese estilo, ¿no? Bueno, a lo mejor sabe, pues es carne, que he comido la carne, debe saber salado, debe tener un sabor ahí, ¿no? Lo dimensionamos como objeto fenoménico, ¿no? Del númeno, o sea, el númeno es como, pero ese númeno siempre va a ser inalcanzable, ¿no? El fenómeno está dentro de la mente. Y entonces, el fenómeno es lo que finalmente organizaría o genera las categorías del mundo, ¿no? Y aquí vienen las categorías que, bueno, son la ruptura un poco con Aristóteles, porque Aristóteles pues daba una sustancia y nueve accidentes, ¿no? Y entonces Kant, ¿no? Entonces va a dimensionar que, por ejemplo, a diferencia de Aristóteles, que hablaba de la pasión, la unidad, el lugar, etcétera, ¿no? Que verbalmente lo aplicamos, ¿no? Cuando explicamos bueno, pues esto es una mesa, ¿no? La mesa es blanca, ¿no? Tiene un carácter, una cualidad blanca, es una, ¿no? Está en relación conmigo, etcétera, ¿no? Entonces lo que hace Kant es organizar estos elementos desde la lógica, ¿no? Que tendrían que ver más con un cuadro ahí son cierto tipo de enunciados lógicos que al final en vez de 4 categorías son 12, ¿no? Cantidad, que es la unidad, que por ejemplo todas las cosas son tales, ¿no? Pluralidad, algunas cosas, ¿no? La totalidad, la cualidad que se relaciona con la realidad, la negación, relación y la modalidad, ¿no? O sea, va a organizar esto en 9 subcategorías para determinar cómo en la mente nosotros organizamos, ¿no? Estos elementos que vamos abstrayendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo la sopa de murciélago, pues bueno, le voy a dar una cualidad, ¿no? Una realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un carácter de relación substancial, ¿no? O ciertos elementos posibles, ¿no? Entonces, bueno, aquí en estas categorías, ¿no? Conceptos puros, ¿no? Es un tema kantiano donde el valor el tiempo se va por ejemplo, la existencia del tiempo, ¿no? Es solamente lo podemos concebir en la mente, ¿no? En un carácter de fenómeno, ¿no? O sea, cuando digo el hoy, el aquí y el hoy, ¿no? Pues finalmente ya pasó. Hacemos una idea ontológica de cómo puede ser el hoy, ¿no? Una idea muy abstracta, ¿no? Y entonces aquí es donde, por ejemplo, Kant diferencia precisamente lo que es la intuición pura de lo múltiple, ¿no? O 3 estadios del conocimiento a priori, ¿no? Donde hay una multiplicidad de cosas, ¿no? Pero lo ubicamos, ¿no? En tiempo y espacio, el cronotopo, lo que en algún momento señalaba en la estética trascendental, ¿no? Luego viene una parte que es la síntesis de lo múltiple, o sea, rellenamos como la especie de cuadros o organizamos nuestro conocimiento incluso antes de ubicar las cosas, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, la imaginación, que si bien veíamos en Hume que le dábamos un carácter posterior a organizativo, pues bueno, retoma esa parte, ¿no? En donde, por ejemplo, creo que estoy viendo una sopa, ¿no? Entonces, mi síntesis de lo múltiple es, digo, bueno, puede ser una sopa salada, ¿no? Le doy un sentido, ¿no?
le doy ciertos caracteres, ¿no? A ese objeto que estoy viendo, ¿no? Y entonces cuando yo simplemente lo reduzco a conceptos, digo, ah, es una sopa, ¿no? Entonces, eh, y esto es simplemente sin haber experimentado, tocado el objeto que yo estoy relacionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la parte, por ejemplo, aquí tiene un poco la relación como de la palabra con la cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en el concepto gato, no se niega que no haya una sensibilidad o experiencia, pero el hecho de tener esta palabra, ¿no? Difiere del el númeno de la existencia del gato, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando uno va al banco y lleva su IFE, ¿no? Y va a cobrar un cheque, ¿no? Y dice, pues si no trae su IFE, no es usted, ¿no? O sea, como que parece que la existencia de nosotros está dimensionada precisamente como buenos, ¿no? A través del carácter a priori de la credencial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si no hay credencial, no hay conocimiento como que a priori, ¿no? Es usted, ¿no? Diferimos, ¿no? O sea, la representación diferente, ¿no? Y entonces aquí, dice, cuando yo digo el de la foto, ¿no? De la credencial, ¿no? Pues dices, el de usted es el de la foto, ¿no? Entonces dice, no, pues aquí yo en mi credencial, pues es que dice aquí que soy yo, ¿no? Pero este no es la persona, ¿no? La credencial no es la persona, ¿no? Y entonces, de algún modo, ¿no? Entonces se hace un concepto sintético, ¿no? Un juicio sintético, ¿no? De hecho, muchas veces la ciencia está plagada de juicios sintéticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, un juicio sintético, lo explicaba un poco Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco tiene un libro que se llama Kant y el ornitorrinco, ¿no? Y cuando pues, va viendo el libro, pues Kant y el ornitorrinco no tienen nada que ver, pero en el enunciado lo hace esforzado a que parezca todo un concepto nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que en esa dimensión, ¿no? Lo analítico es lo que se presupone en la lógica que es una característica de la substancia que atañe a su característica, ¿no? Por ejemplo, la estufa blanca, ¿no? Lo blanco está dentro de la estufa, ¿no? Y eso lo va a retomar mucho Peirce, ¿no? O sea, la representación tiene en el predicado está afectando al sujeto, pero la idea de la totalidad del enunciado es que es una unidad, ¿no? Entonces, lo ideal es que, bueno, pues algo analítico, ¿no? Es que, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de los pleonasmos, ¿no? Salió para afuera, etcétera. Es obvio que salgas para afuera, ¿no? Entonces hay características muy propias, ¿no? De ello, ¿no? Y hay como, por ejemplo, otro tipo de conceptos, ¿no? Que son sintéticos, ¿no? Que no tienen nada que ver. Por ejemplo, en la antropología hay un concepto sintético muy usado, ¿no? Que es, por ejemplo, pueblos originarios, ¿no? Digo, pues, y cuando entendemos la historia del mundo, etcétera, ¿no? Desde dónde se origina las migraciones y de África, etcétera, pues originario de dónde, ¿no? Son pueblos que se han aceptado por mucho tiempo, pero no es un concepto analítico, es un concepto sintético, que es funcional. Y muchas veces en comunicación se usan algunos otros, ¿no? La aguja hipodérmica, por ejemplo, es un concepto sintético más que analítico, ¿no? Aunque es metafórico de aplicarlo hacia un concepto, pero es sintético, ¿no? Eh, y así hay muchos juicios sintéticos que los damos a priori para entender otras cosas, ¿no? Incluso las relaciones con las que entendemos la ciencia se hacen muchas veces a través de juicios sintéticos, a través del lógico, ¿no? O sea, a lo mejor el tráfico de la ciudad es como el torrente sanguíneo, ¿no? De las venas, etcétera, ¿no? Entonces, son conceptos a priorísticos a través de un juicio sintético, ¿no? Entonces, bueno, aquí juega mucho un poco la parte de la imaginación y el imaginario, ¿no? Un poco haciendo más flexible esta parte de la discusión, ¿no? En donde dos puntos de vista, ¿no? Que a lo mejor pueden ser diferentes, ¿no? Se pueden englobar a través del imaginario, ¿no?
Al final, bueno, igual, ¿no? Que la sesión anterior, vamos a tener una sesión aquí como de memes, a ver qué entendemos, ¿no? Y en donde, por ejemplo, el imaginario da una parte, ¿no? Y otra la del entendimiento, ¿no? La parte, nuestra parte racional a priorística, donde organiza los cuadros de cierta manera, y la del imaginario, ¿no? Que a veces puede jugar con posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el realismo mágico en la literatura mexicana, por ejemplo, era Pedro Páramo, ¿no? Invita a que, por ejemplo, de repente leemos la historia de un personaje y de repente cambia, ¿no? Porque en nuestro imaginario comenzamos a hacer una lectura muy racional, etcétera, y de repente te da un giro de vuelta de que a lo mejor sabemos, ¿no? O nadie que yo conozca, bueno, pues puede decir, o por ejemplo hay frases, ¿no? Que no explicarse, ¿no? Aunque verbalmente tengan un sentido gramatical correcto. Por ejemplo, decir, eh, estuve muerto en el deambular por los valles grises del mundo, ¿no? Puede entenderlo metafóricamente, pero no literalmente, ¿no? Entonces el imaginario te hace comprender un poco la categoría del entendimiento, ¿no? Eh, o por así decirlo, eh, al hablar, ¿no? Por ejemplo, en determinado contexto, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo el enunciado, ¿no? El gato come croquetas, ¿no? Por ejemplo, uno puede ubicar fácilmente un animal, ¿no? Un animal, ¿no? Está comiendo croquetas, ¿no? Pero no puedo imaginar, por ejemplo, un gato hidráulico comiendo croquetas, ¿no? O sea, cambia el sentido de la palabra, pero no en el entendimiento, en el entendimiento general de la frase, lo debo de conceptualizar bajo esta parte del imaginario que es como una parte del hábito, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, que es un poco, en Peirce va a ser la parte del interpretante, ¿no? Pero bueno, de algún modo aquí viene un poco este punto de vista, ¿no? Para una animación de Pixar, pues digo, es un gato hidráulico comiendo croquetas, quizás sea válido para una obra literaria, ¿no? O que, por ejemplo, el ayudante, ¿no? El gato, ¿no? Esté comiendo croquetas porque yo no le pago, ¿no? Dinero, ¿no? Entonces, come croquetas, ¿no? Es un gato, ¿no? O un gato juego, ¿no? Un gato, como del juego, donde tacha uno con cruces y círculos, ¿no? Es un gato, es una animación, ¿no? Sería algo extraño, pero bueno. Entonces, en esta parte, ¿no? Recuperamos, por ejemplo, este concepto de imaginación también que en la estática trascendental de Kant, ¿no? Hay una parte de la intuición, ¿no? De cómo recibimos las representaciones, ¿no? Una parte que es la reproductora, o sea, el entendimiento, o que es nuestras cajas, ¿no? Del conocimiento, o la de la fantasía, ¿no? Como algo conocido. Y en la parte de la síntesis, ¿no? Preciosa, ¿no? Suena como hasta como Harry Potter, ¿no? Hacemos una imaginación productora, o sea, a veces dicen que el sordo no oye, pero compone, ¿no? No escuché esto, pero tengo la necesidad de escuchar esto, ¿no? Y ahí se revela, bueno, incluso las partes inconscientes, ¿no? O ves ciertas cosas, ¿no? Dices, cuando son como yo, medio cegatón, con lentes, etcétera, no uso los lentes, ¿no? Dices, ay, ¿qué es eso que veo al fondo? No, pues, y de ahí viene todo lo que después la gestal y las teorías conductuales, ¿no? Van a ir buscando respecto de cómo interpretamos las cosas, ¿no? En la forma, las fuerzas segregadoras y cohesivas, ¿no? En cómo sintetizamos una parte de las cosas que vemos, pero otra parte nosotros le damos sentido a esas cosas, ¿no? En la crítica de la razón pura, ¿no? Además de la intuición y su carácter sensible, habla Kant sobre la facultad de pensar los objetos dados por las representaciones como un entendimiento, ¿no? Estos son elementos complementarios a los que ya se había señalado, ¿no? O sea, las representaciones, ¿no? A través de la imaginación y a través del entendimiento están conectadas totalmente, ¿no? Entonces,
la sensibilidad y la intuición como elementos a priori, nosotros le damos el sentido, ¿no? Bueno, más allá ahorita de ir, porque bueno, aquí dice Kant, ¿no? Sin sensibilidad no nos sería dado objeto alguno y sin entendimiento ninguno sería pensado. Entonces aquí está armonizando el racionalismo y el empirismo. Pensamientos sin contenidos son vanos, ¿no? Intuiciones sin contenidos son ciegos. Por eso es tan necesario hacerse sensibles a los conceptos. O sea, le añadimos el objeto de la intuición. ¿Cómo hacerse conceptibles a las intuiciones? Es decir, traerlas bajo concepto. El entendimiento no puede intuir nada y los sentidos no pueden pensar nada. Solo de su unión puede originarse el conocimiento. O sea, somos una mezcla de varios elementos, ¿no? Y esto, bueno, obviamente estamos hablando del siglo XVIII, XIX, ¿no? Antes de todos los estudios psicológicos, cognitivos, ahora que están en boga, pues era una mezcla de varias cosas, ¿no? Así como cuando planteamos toda esta idea del dolor, ¿no? El dolor pues está conectado a la parte cerebral, a la parte de los elementos sensibles, la parte mental en cómo conceptualizado duele, ¿no? De hecho, la parte un poco que decíamos, el monstruo, ¿no? El mostrar algo que no le damos sentido a las cosas, el monstruo deriva mucho de la palabra demostrar, ¿no? Entonces, cuando algo le llamamos por su nombre, nos da un poco de menos miedo, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, pues una neumonía típica, ¿no? Dices, pues, ¿qué es eso? ¿No? Pues, no es una neumonía no típica. Entonces, el hecho de que ubiques, por ejemplo, el nombre, ¿no? De una enfermedad nueva, pues obviamente ya sabes con quién te estás hablando, al menos dentro de lo conceptual. Pero puedes imaginar incluso cómo es la forma, las figuras, etcétera. Incluso pensamos como si estuvieran estos circulitos ahí volando, ¿no? Y bueno, pues ahí viene esta parte intuitiva, ¿no? Igual como la figura esta del dibujo animado de los tres osos, ¿no? El que está viendo gérmenes por todo, ¿no? Está viajando en el metro, ¿no? Y de repente ve gérmenes, en las manijas, etcétera, y queda todo con miedo, ¿no? Entonces le está dando a ciertos elementos de experiencia, ¿no? De que si alguien no se lava las manos y toca un lugar, pues el germen está por ahí, ¿no? Pero bueno, esa es una parte donde para nosotros, ¿no? Como creativos, ¿no? La parte de la imaginación, nosotros jugamos con una parte intuitiva, ¿no? Pero que es indispensable para llegar a ser consciente de las cosas, aunque las personas digan que no, no, pues es que no tienes imaginación, recurrimos a ella porque es la parte de cubrir las cosas que nuestros, eh, nuestras conexiones con el mundo no pueden ver, no pueden sentir. O sea, por ejemplo, uno puede pensar que del otro lado de la pared hay una textura, hay forma, etcétera, y no la está tocando, ¿no? La imaginación cubre esa parte, ¿no? Husserl en la fenomenología va a retomar mucho de esto, ¿no? Entonces, el pensamiento no es igual a la imaginación, porque la imaginación es un paso previo al pensar, ¿no? O sea, es como la parte de un deseo de lo que quieres ver también, ¿no? Y en ese deseo, pues, por ejemplo, aquí hay siempre esta reflexión, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ve mejor la realidad, ¿no? Entre un animal y una persona, ¿no? Y dice, pues, ninguno de las dos, ¿no? Porque ninguno de las dos está determinando cómo es la realidad universalmente. La realidad es inmanente dentro de su propia, dentro de la concepción de cada uno le deposita elementos que están ahí, o más bien le deposita estos factores a priori, estas categorías del entendimiento para que podamos asequirlas, ¿no? O sea, las cosas existen por esta relación. Y es bien interesante porque entonces luego va a decir, bueno, si no podemos ver la realidad mejor que ningún animal y ningún animal ve mejor la realidad, pues entonces, ¿qué es lo que percibimos, no? Y entonces por ahí Kant señala lo que es la cosmovisión, ¿no? Porque la mayor parte de nosotros, ¿no? Pues por ejemplo, puede dibujar, ¿no? Eh, pues una figura, ¿no? Por ejemplo, eh, puede determinar, ¿no? Pues es no sé, una manera de dibujar, por ejemplo,
una X figura, ¿no? ¿No? Y podemos determinarnos a través de ciertos caracteres, ¿no? Aquí un dinosaurio, por ejemplo, ¿no? Un poco chueco, ¿no? Pero, por lo regular hay una manera, por ejemplo, a veces de dibujar las cosas, ¿no? Entonces, entendemos más o menos, incluso la manera de dibujar la repetimos mucho, como en cosmovisión, ¿no? Cuando dibujamos un cuadrúpedo, o sea, de cualquier especie, lo dibujamos de lado, ¿no? Raramente hacemos la figura, ¿no? De una perspectiva diferente, ¿no? Y hasta eso, estas maneras diferentes de ver las perspectivas, ¿no? Entonces, pues, son caracteres diferentes de ver la presencia o percibir la realidad, ¿no? Pero la humanidad es compartida, ¿no? Y a veces entendemos, ¿no? Que las cosas, a veces deben de verse bajo el mismo esquema. Y eso es lo que después, bueno, hay Marx, por ejemplo, va a hablar de la ideología, ¿no? La ideología es como repetir el modo de formación sobre interpretar una cosa. Entonces, bueno, aquí también habla de las figuras. Bueno, voy a adelantarme con esto, ¿no? De todas formas, voy a colgar un poco la parte de la presentación en la plataforma, pero bueno, pues esto tiene que ver con la síntesis de las figuras, ¿no? Eh, la síntesis trascendental, ¿no? Porque bueno, los conceptos, ¿no? Requieren parte de la intuición. Por ejemplo, Da Vinci, ¿no? Sintetizaba a lo mejor elementos ahora que vinieron las exposiciones, pero que han podido ver, ¿no? Algunas estuvieron en Coyoacán, otras en el centro, ¿no? De los artefactos, ¿no? De vuelo, ¿no? Que había diseñado Da Vinci, ¿no? Pero, por ejemplo, esa síntesis intelectual a través de la imaginación, el entendimiento, la parte creadora, ¿no? La parte de la creatividad complementa lo que no tenemos, ¿no? Y ese es un discurso de la ciencia, ¿no? Eso también va a ser parte como la parte de la abducción para Peirce. Y por último, ¿no? El tercer elemento que es el esquema trascendental, ¿no? Que es de lo sensible y por el entendimiento, ¿no? Por ejemplo, del mismo modo en que, por ejemplo, dibujamos un cuadrúpedo o cualquier animal, ¿no? En la primaria y aprendemos como que a dibujar de cierta manera, ¿no? Pues, por ejemplo, los conceptos, ¿no? La felicidad, ¿no? ¿Qué es la felicidad, no? La felicidad puede estar ejemplificada de muchas maneras, ¿no? Y nos las venden con conceptos visuales, ¿no? Asimismo, por ejemplo, la belleza, ¿no? La belleza, incluso decía Fernando Sabater en alguna entrevista, ¿no? La belleza se aterriza en muchas cosas a través de la cultura popular. La belleza, por ejemplo, tiene 2 metros de altura, es delgada, etcétera, y eso es lo que se da culturalmente, ¿no? La felicidad también, ¿no? Este, hay una inmediatez en esta parte, ¿no? Cómo figuramos estos conceptos que son, digamos, es muy abstracto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se hacen análisis, respecto de, por ejemplo, de la connotación y la denotación, ¿no? En, muchas veces la publicidad funciona de manera a priorística, ¿no? O sea, la manera semiótica de entender las cosas se da de manera priorística. Y entonces, bueno, hay que ubicar que, bueno, este pensamiento kantiano influye mucho en las definiciones de imágenes mentales respecto a la abstracción y generación de conocimiento, ¿no? Situamos aquí al sujeto, a un sujeto cognoscente, ¿no? A un sujeto que comprende las cosas, ¿no? Que comprende la dimensión de la realidad a través de la representación. Sin sujeto no hay el objeto, ¿no? Entonces, armoniza la parte de la sensibilidad y el entendimiento en un mismo nivel, ¿no? Posiciona la metafísica para una estética moderna, ¿no? Incluso hay una especie de ruptura con esa visión de metafísica intangible, ¿no? Posibilita el entendimiento a priori como base de una especie de creatividad cuando hablamos de imaginación. Enarbola el posible camino definido entre la lógica moderna y la psicología, o sea, lo que representamos y cómo lo operamos, ¿no? O sea,
esto es una interpretación mía, ¿no? De la parte de entender cómo vamos aprendiendo a lo largo de la vida, a veces es la parte de la psicología, ¿no? Mientras la lógica moderna sí ubica o sigue ubicando lo que es la representacional de las cosas, de los objetos, cómo los centramos en categorías o en términos. Y entonces, bueno, pues aquí viene un poco, ahora sí da un poquito la dinámica de reflexionar con objetos visuales, ¿no? Como por ejemplo nuestro entendimiento y nuestra sensibilidad, ¿no? Mm, significan a priori muchos elementos que estamos observando. Digo, aquí, bueno, es un meme antiguo, ya de unos 10 años, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, no sé si todavía existe esta página de memes comunicólogos, ¿no? Que seguramente eran unos alumnos de la generación 2010, etcétera, ya de haber egresado, ¿no? Pero bueno, muchas veces, cuando existía la materia de teoría de la imagen, ¿no? Pues como que muchos no ubicaban la parte de Kant como una teoría de la imagen, ¿no? Cuando pues finalmente habla de la representación, y si hablamos de la representación, hablamos de imagen, pero no hablamos de la imagen tangible, visual del objeto, sino la parte que da sentido a ese objeto. Por eso muchas veces lo recuerdo esta parte de entre la identidad corporativa y la imagen corporativa, porque la imagen corporativa es hacia afuera, en la mente de los receptores, ¿no? Y la identidad corporativa pues, va haciendo dentro de tu organización y que sí hay una imagen interna dentro de la percepción de las personas que trabajan ahí. Entonces, bueno, y nada más que estamos acostumbrados a los esquemas estructuralistas y a teorías de la composición muy básica, color, punto, línea, que sí los vamos a ver, pero si no entendemos esto, luego no tenemos con qué operativizar el análisis de la reflexión del discurso. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí encontré varios memes filosóficos, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, pasa, ¿no? Ahí, por ejemplo, alguien si quiere participar, a lo mejor no sé si este meme lo han visto por ahí en internet, ¿no? No sé si lo han visto, pueden ir escribiendo, ¿no? Si lo han visto o no, em, ubicar, por ejemplo, ¿no? Aquí, bueno, vamos a ver algunos estereotipos, ¿no? O como estereotipos de filósofos, ¿no? A ver, no sé si alguien quiera, por ejemplo, dar un poquito la explicación del meme, ¿no? Y cómo, por ejemplo, aquí, ¿no? Pudiéramos encontrar un elemento de cómo nuestra imaginación juega para darle sentido al esquema, ¿no? O sea, ¿cuál es, por ejemplo, mi categoría, ¿no? Las categorías ahí verbales, ¿no? Con las cuales voy ubicando mi entendimiento del objeto visual que estoy dando, ¿no? Bueno, si quieren voy a hacer la explicación y les pongo otro, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en la categoría, por ejemplo, del entendimiento, ¿no? Ubico muchas veces, ¿no? La palabra filósofo, ¿no? Y la relación de amor, ¿no? Y entonces ubico los perceptos de que hay una mujer ahí planchando, etcétera, alguien que está leyendo, ¿no? Y se le adhirieron además unas caguamas, ¿no? Una foto del Che, ¿no? Etcétera. Entonces, mi entendimiento ubica las categorías, ¿no? Este, el filósofo, ¿no? Y la mujer como abnegada, etcétera, ¿no? Pero también da un contexto también de pobreza, ¿no? Pero eso hay mucho juego también la parte de la sensibilidad, porque la sensibilidad puede determinar que en nuestra experiencia hayamos ubicado muy fácilmente, ¿no? Que y a través de una sensibilidad a priori, ¿no? Una persona que está despreocupada, etcétera, ¿no? La unimos con el cuadro, ¿no? Y entonces la imaginación creadora, ¿no? Cierra, ¿no? Que dice, bueno, pues ahí el mensaje es claro, ¿no? Si te enamoras de un filósofo, pues, atente a las consecuencias de que a lo mejor va a ganar, poco, ¿no? Y entonces, pues, y bueno, además de las categorías también de entendimiento de
ubicar que es un libro semanal, ¿no? Que es esta especie de cómics de lenguaje que esté un poquito barato, etcétera. Pero bueno, entonces, este es más o menos como, a lo mejor espero que hagan una participación de los siguientes memes, ¿no? Eh, a ver, no sé, vamos a ver este otro, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí quién me puede dar una explicación, por ejemplo, posible entre estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la categoría del entendimiento y de la sensibilidad, ¿no? Frente a lo que estoy viendo, ¿no? Y a lo mejor como la imaginación creadora, ¿no? Eh, y también podemos derivar también el imaginario, pero le da sentido a lo que estoy viendo. A ver, alguien que me lo explique, que lo escriba, a ver si hay alguien por ahí. A ver, alguien por ahí. A ver, alguien, no sé. ¿Ya me escuchó? Ah, sí, Gabriela, sí, te escucho. A ver, dime. Pues hace como ¿cuál sería el recurso retórico correcto? Pues una metáfora, ¿no? Ujú, sí, De, a ver, tú dale, a ver, tú lanza hacia, sin pena, ¿no? de que la mente pues puede funcionar como un músculo, ¿no? Entonces eh, hace como una burla de que la comprensión de lectura es muy corta o muy pobre. Entonces hay un señor muy delgado y a la Ujú, derecha la comprensión de libros de Platón, Aristóteles, Aquino, pues es mayor. Entonces sale La Roca, que es conocido por ser musculoso y ok, con ese físico, ¿no? No sé. ok. Entonces, ahí estamos de acuerdo que, pues, por ejemplo, nuestra imaginación o el imaginario primero, ¿no? El imaginario juega un poco con los elementos que ya están dados, ¿no? Entonces, vemos las cosas, ya ubicamos los personajes, ¿no? Ubicamos esta contraposición. Bueno, ahí viene, todavía no hemos visto aquí en el curso figuras retóricas, pero hay una metáfora entre cada cuadro, sí, hay una comparación entre ambos, ¿no? Hay ahí una especie de incluso sinécdoque, ¿no? Además de que ponen ahí la bodega horrera, porque es como un vigilante de bodega horrera, ¿no? Para determinar esta característica. Pero bueno, o sea, en términos de entendimiento, pues es correcto, ¿no? O sea, la descripción que haces, ¿no? Por ejemplo, usas las categorías, ya ubicas quién es la roca, ya ubicas que es el policía, ¿no? Entonces nuestra imaginación complementa, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? O sea, entonces, la imaginación es lo que permite dar un poco la parte connotativa, ¿no? O sea, finalmente, traducido en términos de Roland Barthes, pues la connotación depende también mucho de la imaginación, ¿no? De la imaginación en cómo asumimos a priorísticamente, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Sin necesariamente a lo mejor, bueno, pues en otros casos, ¿no? Cuando tenemos que explicar otro tipo de memes, ¿no? Pues a lo mejor a veces la lectura puede ser distinta, a veces a lo mejor alguien no puede conocer la roca, pero sí puede ubicar el concepto de la musculatura, ¿no? Y la fuerza, ¿no? Y la relación entre una persona que tiene músculos grandes, ¿no? A una persona que es delgada, ¿no? Enclenque, etcétera, ¿no? Y entonces, y además, ¿no? Está el mismo juego, ¿no? De la seguridad, ¿no? Así como que resulta, hasta complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues de algún modo, pues bueno, aquí, pasamos a ver otro, ¿no? Bien, bien, gracias, Gabriela, te agradezco mucho
participación. A ver, alguien más que se aviente, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí cómo podemos, eh, cómo, lo interesante es aquí ver, ¿no? Que el mismo objeto que estamos viendo todos, ¿no? Puede ser comprendido a lo mejor desde una cosmovisión, ¿no? Desde una pragmática, una antropología pragmática, porque en nuestra práctica de entendimiento y nuestra sensibilidad puede ser comprendida, ¿no? A ver, ¿quién me, quién me, quién quiere opinar sobre este meme, ¿no? A ver, este, tenemos ahí un cuadro, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy se había algunas lecturas. A ver, en el chat, no sé si alguien quiere escribir también, ¿no? Nadie. Mientras no dejen aquí nada más la conexión, ¿no? Se conectan a las 5, abandonan la sala y regresan a las 6 a ver si ya acabó la sesión, ¿no? Luego, ¿no? Este, a ver, al menos digan presente. Digo, ok, ok. Bueno, al menos está presente Taisha. Ok. Carlos, presente. Ok, ya. Ok, bien. Bueno, por ahí está interesante. Bueno, a ver, antes de que googleen, ¿no? Por ejemplo, habría que ver, por ejemplo, qué es lo que pasa, por ejemplo, con las palabras a veces que no entendemos, ¿no? O a veces, por ejemplo, no sé, a veces la metafísica, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la palabra metafísica, ¿no? A veces no la entendemos, ¿no? La ubicamos muchas veces dentro de ¿cómo se llama? Dentro de un carácter, por ejemplo, no sé, como de Carlos Trejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La metafísica, ¿no? Como si fuera esoterismo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestro bagaje, ¿no? Pues tiene un sentido. También pasa, por ejemplo, con la parte de estética, ¿no? Estética es la relacionamos muy mundanamente con lo bello, ¿no? Entonces, bueno, libertarismo, ¿no? Pues por ahí, este, pues, por ejemplo, aquí, es complejo el cuadro, ¿no? Porque, bueno, si la palabra ahí como que clave de libertarismo, al menos sabemos que por el ismo es una doctrina, ¿no? Los ismos son doctrinas, ¿no? Entonces, podemos vincular, ¿no? Entonces ahí, puede ser una visión filosófica, etcétera, ¿no? Este, a ver, a ver, alguien que así sin entenderla, si quieren, antes de que yo les diga como la clave que es el libertarismo, ¿no? ¿Hasta qué pueden entender o hasta qué punto pueden entender lo que se está viendo? Pues se está burlando, ¿no? De una persona, pero Ajá. como no entiendo el libertarismo, bueno, lo podría entender como que se está burlando de que esta persona no puede salir libremente, tal vez por la cuarentena. Tenemos claro que hay el problema de la cuarentena, ¿no? Esa es una cosa. A ver, ¿qué más puedes sacar antes de que yo te dé el feedback? A ver, ¿qué más puedes observar ahí? Pues en primera, ¿no? Que se está burlando de esa persona que tal vez no puede salir, que no puede hacer uso de su libertad. Ah, Ajá, sí, eso es. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más puedes leer ahí un poquito del meme? mm, no sé, creo que nada más eso, como lo más destacable.
Ok, bueno, pues ahí también tenemos ahí, obviamente, la plantilla, ¿no? La plantilla, pues al menos ubican de qué programa es o de dónde viene esa plantilla. Ujú, de Malcolm. De Malcolm, ¿no? Entonces, hay un chiste ahí de los quacks, ¿no? De que una persona, que hacía un reto el hermano mayor y que a ver si se comía, unos dulces, ¿no? Y si 100 el quacks, límite era, ¿mandé? A ver, que si se comía 100 quacks, ¿no, Francis? ándale, Francis, exactamente, ¿no? Entonces, así como que es poner en jaque a una persona, ¿no? Que hablaba mucho, ¿no? De eso, ¿no? Entonces ahí ya vamos ubicando. No, no significa que sea mejor una persona o peor si no entiende todos em, estas lecturas, ¿no? Sino que el entendimiento, la sensibilidad es la experiencia, ¿no? De a lo mejor ver Malcolm, pues a lo mejor a algunos le da risa, ¿no? Pero en fin, o sea, el libertarismo es una filosofía, ¿no? Que defiende pues los derechos de la propiedad privada, ¿no? La distribución de los recursos a través de bueno, primero está dentro de todo el liberalismo económico, ¿no? Pues luego se sale toda esta visión del libertarista, nada más para buscar una visión, por ahí, por ejemplo, no sé si han escuchado esta Gloria, una procapitalista que por ahí da unas conferencias, ¿no? Pero bueno, o sea, que creen en que el libre mercado es aquel que va, este, ¿cómo se llama? A generar la mejor, situación para todos, ¿no? Y bueno, entonces, en esta parte, ¿no? Eh, por así decirlo, ¿no? Pues es una parte, bueno, dentro de esta filosofía legal, etcétera, ¿no? De ciertos valores, ¿no? Que sí, bueno, ahí puedes ver ahí hasta cuestiones como muy literales, ¿no? De la libertad, etcétera, aunque la libertad se tiene que ver con la parte económica, ¿no? Entonces, pues bueno, es como un mote, ¿no? Como cuando dicen capitalista, ¿no? Los capitalistas tienen ciertas características, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente para una persona que, por ejemplo, pues tiene sus negocios, etcétera, ¿no? Que cree en esta parte, ¿no? Pues obviamente, pues también, ¿no? Está quebrando su economía, ¿no? Entonces también es como que hasta qué punto de vista el sistema puede ser sustentable, ¿no? Entonces aquí hay una profundidad de la lectura, etcétera, donde una persona a lo mejor no puede aguantar tanto tiempo, ¿no? Y bueno, pues aquí pues viene todo lo del home office, etcétera, ¿no? Pero, más o menos es un poco la idea. También un poco recordar la vieja idea semiótica del discurso, donde decía Greimas, ¿no? Fuera del discurso no hay salvación. ¿Por qué no hay salvación? Porque pues no puedes buscar más allá de lo que estás viendo, o sea, más allá de googlear, etcétera, como que ya tienes como una idea que más o menos te puede contar, ¿no? Hay veces que hay discursos en donde nosotros comenzamos a comprender palabras a través del contexto. Cuando comenzamos a leer libros, ¿no? Y de repente vemos una palabra nueva y no tenemos a la mano el diccionario, como que nuestra intuición nos llena ese vacío. Cuando vamos con el diccionario, pues bueno, ya queda reafirmada, ¿no? El entendimiento. Y aquí, pues, por ejemplo, pasa, ¿no? Vamos a Wikipedia, vamos a Google Books, ¿no? A la Vidi, etcétera, y buscamos, ¿no? O a veces nos da los sinónimos Word, ¿no? Ah, bueno, pues es una dimensión acá similar al liberalismo, bla, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí, digo, más allá de que a lo mejor la persona que haya escrito esto no haya sido que sea muy positiva, ¿no? Como el positivismo, pero bueno, no, espero que no haya sido así, pero toda la complejidad del libertarismo tiene que ver con la parte económica, ¿no? Y así a lo mejor la lectura podría ser, ¿no? Pero bueno, en ese sentido es una viabilidad, ¿no? Vamos a ver con otro meme, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablando, ¿no? Porque un poco ahorita de lo que pasa con las clases online, ¿no? Etcétera, ¿no? Y de repente te das cuenta que tu profe se fusiló,
todas las diapositivas de Scribd o de estos sitios, ¿no? De repente, ¿no? Dices, bueno, pues a lo mejor se le hizo fácil, ¿no? Pero bueno, pues bueno, aquí vamos con este último meme nada más para ver, a ver qué pueden interpretar de esto, ¿no? Es muy sencillo, pero pues a ver qué me pueden decir. No sé, que tal vez sarcásticamente dice que no citan algo así como súper tonto. Por ejemplo, Wikipedia tiene su mala fama, ¿no? De que los alumnos, no sé, agarran la información, la copian y la pegan. Y ni siquiera la leen. Entonces, pues no sé, le está diciendo, ¿no? Que no citen a esta página. Ajá, Pero ok. eso es mucho, muy importante. Entonces, no sé, se me hace como chistoso que diga esa palabra. Sí, hasta la reacción es chistosa. A ver, ok, bien, a ver, Taisha, a ver, adelante. No, pues que, o sea, justamente Wikipedia tiene mala fama porque cualquiera puede como editar los archivos que está ahí, cualquiera puede subir cualquier archivo y tú solamente pues agarras la información y ni siquiera la verificas. Entonces, que Wikipedia no es algo en el cual puedas confiar, que la información no es 100% confiable. Ok, bien. Bien, o sea, fíjense, o sea, digamos que, o sea, la experiencia, o sea, ahí obliga un poco a determinar más o menos cómo es el cuadro, ¿no? Y inmediatamente nosotros, de manera priorística, ¿no? O sea, entendemos rápidamente a lo mejor el mensaje, ¿no? Además, la parte de la dimensión de la escritura, ¿no? Etcétera, ¿no? Y este, y esto es muy importante. Bueno, pues obviamente aquí los memes de los Simpsons tampoco quiero ni intento que sean unos doctos, que sean simpsonólogos, ¿no? Pero de algún modo, digo, a veces se usan mucho los memes y a veces, digo, si estuviéramos en una lectura hermenéutica así clásica de Slasher-Mager, ¿no? Romántica, ¿no? En decir, ¿no? Pues es que yo tengo que leer más que el autor, ¿no? El autor de este meme, ¿no? Pues seguramente ve Los Simpson, ¿no? Y no tengo que leer a Los Simpson obligadamente para entenderlo, pero eso también me posibilita, igual que el otro meme, ¿no? O sea, a lo mejor no tengo que leer a Malcolm, pero entiendo la pragmática del meme, ¿no? En términos de la recurrencia del uso, ¿no? Y obviamente, pues bueno, aquí les puedo dar el dato de mi lectura, ¿no? De mi entendimiento de ese capítulo, creo que Marsh y Homero, ¿no? Pierden la custodia de sus hijos porque se van a un spa, etcétera, los dejan con el abuelo y terminan en cuidado infantil y los adopta el vecino Ned Flanders. Y entonces para recuperarlos mínimo deben de tener un curso como para padres de familia modelo, ¿no? Pero es un curso así como que para padres dummies, ¿no? Así como que además, bueno, de repente ahí está el personaje de Cletus, ¿no? Que son de los rednecks, norteamericanos, que es como un mote ahí sureños, ¿no? Raros, ¿no? Que además ¿no? Que se casan así como con primas, etcétera, con hermanos, ¿no? Y pues bueno, es un poco como determinar, por ejemplo, también hay otro chico, ¿no? Que un padre como de 15 años, ¿no? Que no sabe tratar a su hijo, ¿no? Y también va por ahí, ¿no? Entonces, pues el profesor que le está dando el curso, pues así como que por favor, si les va enseñando cosas así como muy simples, ¿no? Así como por favor no tienen que pegarle a una persona, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y entonces, bueno, aquí en la parte de Wikipedia, ¿no? Pues es como es demasiado ya obvio, ¿no? Digo, a lo mejor pues ya la generación de Rincón Vago, pues bueno, pues ya cada vez es más efímera, ¿no? Ya es como muy raro quien haga un plagio ya directo de Wikipedia o de
porque es muy obvio, ¿no? Son las estadísticas donde a lo mejor luego los profesores googlean y ya saben, ¿no? También. Y también recalcar, ¿no? Este enunciado muy importante, bueno, la categoría a priori de entendimiento, bueno, pues al menos ya identifico por la sensibilidad, ¿no? De que se refiere, pues bueno, ahí a los Simpson, ¿no? Pero ya si ubico la experiencia, ¿no? La sensibilidad, ya puedo, muy ad hoc dentro de la parte de, al menos si voy a hacer una disertación filosófica, pues bueno, no irme a Wikipedia, ¿no? Digo, a lo mejor es muy obvio, pero a veces es quizá cuando revisitamos la parte compleja epistemológica de las cosas, ¿no? O sea, no se trata de usamos la calle, pues hacemos un cálculo matemático de la velocidad, viento, etcétera, del auto, ¿no? Simplemente cruzamos o no. Y lo mismo, ¿no? O sea, cuando interpretamos lo hacemos así, llegamos directamente a la connotación, pero cuando desarticulo analíticamente, ¿no? Y hay, ¿cómo llego a esos principios, a esos preceptos, ¿no? Pues bueno, como así no hay una relación directa en Los Simpson con hablar con Wikipedia, ¿no? Es el meme el que me lo permite sintéticamente, ¿no? O sea, analíticamente sí entendería el universo, ¿no? O con Malcolm, ¿no? Los personajes. Pero cuando lo saco de ahí ya genero una identificación sintética de la imaginación. Y es así como cuando, por ejemplo, generamos ideas novedosas, ¿no? O sea, te piden una campaña y dices, ah, bueno, vamos a poner esta frase, ¿no? Y ahí, digo, a lo mejor en alguna parte del curso, ¿no? Cuando veamos las figuras retóricas, no es para que ustedes cuando lleguen a trabajar en publicidad, por ejemplo, pues con un publicista no van a hablar de figuras retóricas, ¿no? Entonces van a entregar el trabajo, etcétera, o el planteamiento para el diseñador, qué es lo que se va a pintar, o dibujar, etcétera, y cómo se va a organizar el cuadro, el cartel, el spot, etcétera, ¿no? Pero dentro de su lenguaje académico, pues van a saber qué es una onomatopeya visual, una sinécdoque, un elipsis, un lítote, ¿no? Una gradación, etcétera, ¿no? Y a lo mejor académicos se lo pueden entender, o se pueden entender muy bien en este discurso, pero a lo mejor en la visión pragmática van a, por ejemplo, generar esa parte creativa muy singular, ¿no? Dentro de la dimensión a lo mejor creativa, ¿no? Donde dice, ah, bueno, a mí me interesa hacer una comparación, etcétera, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? De Kant se relaciona un poquito mucho, así como es mucho, muy importante, ¿no? Para entender a Peirce. O sea, no voy a hacer una revisión de Peirce en el curso, salvo a lo mejor en alguna unidad que se aplica con magariños, ¿no? Pero sí dentro de la visión de que, por ejemplo, en significación, la parte de la lógica y la significación se da a través de una visión kantiana de la realidad. Por eso resulta a veces muy complejo, ¿no? Porque dimensionar por ejemplo, una visión muy pobre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la visión pragmática es determinar si que el icono y el símbolo se confunden. Y no es que se confundan, ¿no? Sino que son momentos, no son cosas. O sea, la parte de los representámenes, que es el cualisigno, el sinsigno, el legisigno, luego el icono, el índice, el símbolo, el rema, el discente y el argumento, no es que sean cosas distintas, son momentos distintos. O sea, un objeto puede tener una posibilidad de entendimiento a nivel icónico y no necesariamente por icónico tiene que ser visual. O sea, pueden haber iconos del sabor, iconos del olor, iconos, eh, sensaciones icónicas del tacto, ¿no? Y después pasan a otro momento posible que son dimensiones, ¿no? Como a lo mejor la parte indicial, ¿no?
Entonces un mismo elemento nos puede derivar a eso, pero muchas veces lo abstraemos como si fueran cosas, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, mucho por error algunas disertaciones, por ejemplo, de Humberto Eco, ¿no? Que son un poco complejas o reducen mucho a Peirce. Y se entiende mucho más ver el signo como parte final de lo que es el fenómeno, ¿no? Dentro de la visión kantiana. O sea, esta parte sería, es por eso revisitarla, ¿no? Por eso un poco esta sesión sirve mucho para complementar, ubicar un poco hacia dónde va esta visión, ¿no? Más que una revisión de Peirce, pues bueno, es una posibilidad, ¿no? La siguiente video asesoría vamos a hablar ya un poquito más de los sentidos, ¿no? Dentro del el carácter significativo. O sea, porque a lo mejor la visión tiene un papel preponderante en los análisis, sobre todo filosóficos, ¿no? En donde a lo mejor se descarta mucho, por ejemplo, el sentido del gusto, el olfato, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero de aquí valoramos dentro del camino que hemos recorrido, ¿no? La parte de la representación, la conformación de la realidad. Vamos ubicando, bueno, toda la filosofía del medioevo, que fue luego también la parte que derivó a Tomás de Aquino en la escolástica hacia el empirismo y el racionalismo, ¿no? Esta discusión, ¿no? De cómo a lo mejor el sujeto ya existe, y si el sujeto ya existe, entonces lo armoniza, entonces Kant. Digo, otra versión también será la de la transformación, que es la de Hegel, ¿no? Pero bueno, eso también es otro capítulo aparte, ¿no? Tendríamos que dedicarle un capítulo aparte, ¿no? Pero también tendría que ver con esta dimensión de cómo comprender la realidad y sobre todo más que comprender la realidad, nosotros la creamos, ¿no? Y ahí viene todavía la filosofía pragmática de la cual va a ser heredera a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos va a tener mucho la filosofía pragmática de Peirce, ¿no? Pero su reducto más vulgar es a veces ver los libros de superación personal, ¿no? Porque dicen, no, pues si tú te crees que eres único, tienes una idea genial, eso es lo importante, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, muchas veces encontramos, pues, por ejemplo, muchos libros de superación personal, ¿no? Donde le apuestan a que una persona genera una idea, una empresa, y de ahí se active la economía, ¿no? Es The American Way of Life, ¿no? Está conectado con una forma de pensamiento, ¿no? En cómo comprendemos las cosas de una manera compleja, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito la, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario, ¿no? También me pueden comentar si, obviamente yo les digo que, bueno, pues yo me lanzo mucho con la disertación, tengo mis diapositivas, tengo diapositivas para todo el curso, ¿no? Pero siempre puedo pausar siempre la presentación para que ustedes intervengan y que ustedes pudieran comentar algo, ¿no? Que sea pertinente, ¿no? Quizá ahorita a lo mejor en estos temas, pues bueno, puedo entender que a lo mejor la filosofía es un poco compleja, ¿no? Pero ya vamos a cerrarla, ¿no? La siguiente semana, ¿no? Con la parte, tanto de Roman Gubern como la parte de Korsmeyer, ¿no? Y de algún modo, bueno, si alguien tiene ahorita un comentario o si les ha parecido bien esta parte de la dinámica, o pues de algún modo habría que meter a lo mejor un poquito más de podcast o etcétera, ¿no? No sé si alguien tiene una duda de lo que han leído, Mary Warnock, María Noela Pujade o Fernando Zamora, ¿no? Pues también pueden indicarme, ¿no? Digo, me da gusto que hayan participado, ¿no? Que al menos estén aquí presentes, ¿no? Juan Carlos, Tania, Taisha, Gabriela, ¿no? Por supuesto, nos hayas visitado. Entonces, bueno, no sé si algún comentario, este, alguna reflexión o si no, ahí ya le dejamos. Ok, bueno, pues pues si no hay nada más que
agregar, pues bueno, esta videoasesoría queda registrada, entonces la subiré a la plataforma. Qué bueno que ya se restableció la plataforma que estaba fallando el día viernes y sábado por la mañana. Ahorita afortunadamente ya funciona bien. Les agradezco entonces la participación a todos los que asistieron en el streaming en vivo, que es Juan Carlos, Tania, Taisha y Gabriela. Muchas gracias, les agradezco su participación. A todos los demás, pues como saben, está abierto el foro de dudas y preguntas para que ustedes lo contesten, para que ustedes participen y para que ustedes sigan participando en el curso. Les recuerdo que si bien estamos en una contingencia extraordinaria, sepan que ustedes no están solos en este camino del trabajo, de las tareas ni nada, ¿no? Aquí hay alguien que, bueno, nos escucha y que, pues bueno, ya estaba muy ansioso de recuperar esta dinámica, al menos para el quehacer didáctico y académico, ¿no? Con a lo mejor las deficiencias que la vida a uno le da, pero con el ánimo que uno recupera a diario, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto entonces nos despedimos. Muchas gracias. Estamos en contacto y hasta la próxima. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de educativo YouTube. Entonces, pues bueno, estamos en contacto. Gracias a los que nos siguieron y pues bueno, nos vemos y hasta la próxima. Gracias.